Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial aquí en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo al completo, don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Y muy buenas tardes. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Y podríamos decíamos ayer y anticipamos nosotros, pero los acontecimientos están poco a poco, diríamos que precipitando. El Banco de España ha advertido esta semana ya seriamente al gobierno sobre el exceso de gasto, lo de los viernes sociales y el déficit, el riesgo del déficit en unos momentos de desaceleración. Por otro lado, se está produciendo un frenazo claro en las exportaciones. Los datos son ya claros y las diferencias entre lo que se importa y se exporta son realmente negativas y están creciendo muchísimo en los últimos meses. El digital Vox Populi recoge hoy que el PSOE quiere subir los impuestos a las empresas y a las bancas. Claro, eso será después de las elecciones. La ralentización del empleo. Está cayendo el empleo. Decía un informe ayer, está volviéndose a la situación anterior a la crisis y se ve cómo hay muchos puestos de trabajo en crisis. Podría ir echando más madera, pero todo esto se va a producir. ¿Y por qué se lo decimos ahora? Pues para que tomen nota ustedes, porque si no, no se van a enterar. No se van a enterar de la que va a venir. Y el que advierte, como dice el refrán, no es traidor. Don Aurelio Sastre. Bueno, la realidad es esa, ¿no? Yo creo que tratar de ocultarla pues no conduce a nada. Todos los indicadores que hay en este momento pues es de que se avecina una situación importante de crisis. Tenemos el gasto público disparado, pues las acciones irresponsables de un gobierno que está, yo creo que ha perdido el norte por completo y que está haciendo electoralismo con los presupuestos del Estado, que el déficit va a ser importante. El empleo sigue efectivamente cayendo. En este momento ya las empresas han dejado prácticamente de contratar. Y bueno, yo creo que la situación efectivamente lleva ese camino. Se aproxima una crisis importante. A ver si a partir de las elecciones, también en función del partido que forme gobierno, pues puede ser decisivo. Y en esas estamos. Creo que estas elecciones van a marcar, esto sí que va a marcar un antes y un después, porque según cómo salgan, pues puede ser un caos o puede ser una solución. Sobre el aspecto comercial, la diferencia es un 77%, es decir, la caída de un 77% del superávit comercial. Eso es muy preocupante, don Carlos. Yo no quiero ser maragorero, pero recordar a todos que la anterior crisis, la que todavía no hemos terminado de superar, nos pilló con una economía como Estado, como país, saneada, con una deuda pública muy razonable y con las arcas del Estado, pues más o menos con un dinero aceptable. Ahí todos conocemos que estaba la cantidad que tenía la Seguridad Social para hacer frente a las pensiones, la bolsa de las pensiones, que estaba llena. Y ahora nos encontramos a las puertas de una nueva recesión económica, de una nueva situación de crisis económica, con un déficit elevadísimo y con las arcas del Estado pues prácticamente vacías. Con lo cual, la situación que puede desencadenarse es muy complicada y muy difícil. Todos sabemos lo que hemos sufrido en estos últimos años, lo que todavía sufrimos y sufren algunas familias,
pues imaginémonos lo que podemos llegar a sufrir con una situación muchísimo peor que la de hace unos años. A mí me preocupa personalmente de quién está al mando en el puente de mando, quién está de servicio, ¿eh? Si está el tercer oficial, el primero, el segundo, tal, bueno, casi da igual. Pero viendo lo que está apareciendo en Andalucía, donde aparecen 1.867 millones sin justificar, y que ha estado de ministra la señora Montero, de ministra de Economía actualmente, de Hacienda, a mí me pongo a temblar. Me pongo a temblar lo que si eso ha pasado en la Junta de Andalucía, esta señora, que yo no es por nada, lo calé rápidamente, porque tiene una demagogia hablando, y además un lenguaje hablando que me suena al siglo XIX, o a comienzos del XX, es decir, algo obsoleto, ¿no? Es decir, se habla tanto de modernismo, bueno, pues es el lenguaje más obsoleto que he visto de todos los miembros del gobierno. El lenguaje de la señora Montero, que la llevan, por cierto, de número 1 allí a andar. Quieren que sea la sustituta, la nueva líder o lideresa en Andalucía. Bueno, no tengo nada personal, todo lo contrario, y mis respetos al máximo en lo personal. Pero en lo técnico, por sus hechos, lo conoceréis. Esto es, don Aurelio, muy preocupante. Yo creo que hemos sido aquí prácticamente los primeros, los únicos en aquel momento. Hoy ya hay muchos comentaristas que lo dicen, pero es que tenemos un gobierno de tercera división. Es que llegaron al gobierno, se hicieron ministros a personas que desconocían totalmente qué es gobernar cualquier cosa. A mí me parece bien que piensen en un astronauta, ¿no?, para un ministerio, pero se ha demostrado que es un hombre incapaz para dirigir. Seguro que es un gran astronauta, pero incapaz para dirigir nada. No digamos ya el sector de la economía. Tenemos a esta ministra que es un auténtico desastre, está haciendo unos planteamientos que hoy son inasumibles. Tenemos también a una funcionaria que ha llegado también en economía. ¡Qué decepción! Que creía la gente. Era simplemente una funcionaria, ayudante de un alto cargo en Europa y nada más. Bueno, sí, y luego tenemos el caso por ejemplo, de Borrell, que se esperaba que dice, bueno, pues es la persona que va a actuar neutralizando un poco todas las aspiraciones de autodeterminación de Cataluña, un crítico, pero a mí, y lo dije en aquel momento, me pareció que todo era postureo, que lo único que estaba buscando era un lugar al sol en el gobierno, que es lo que ha conseguido. Ha llegado al gobierno y está aguantando todas las humillaciones posibles. Un país no puede estar liderado por ministros de tan poca talla y por un presidente que la verdad está mostrando unas lagunas tremendas y que lo único que quiere es estar ahí pues por un proyecto puramente personal, pero que está haciendo mucho daño al país. Bueno, volvemos a los hechos, sí. Le conoceréis. Vamos al... Decía usted las exportaciones, que ha sido casi en lo que se ha apoyado la salida de la crisis, pues están también cayendo. Ahora el déficit comercial que tenemos en esta balanza, pues yo creo que es absolutamente nefasto, ¿no? Y no hay expectativas de que eso pueda mejorar. Así que, bueno, pues vamos a ver. Si tú no haces más que subir los gastos de producción en España, estás haciendo que los costes sean más altos y que, por tanto, nuestros productos resulten mucho menos competitivos en el exterior. Está muy bien subir el salario mínimo interprofesional, que nadie dice que nadie no merezca ganar ciertas cantidades de dinero, pero al final el mercado es muy tozudo y si no eres competitivo, si tus precios no son competitivos, si tus productos no son un producto algo especial que haga que el coste superior atraiga al comprador, lo que hace es que al final te veas que sales del mercado, que es lo que nos está sucediendo. A base de regular, lo que estamos haciendo es que nuestros productos sean poco competitivos y que al final pues las exportaciones, que como bien decía Aurelio, han sido prácticamente la punta de lanza de la recuperación que se ha venido produciendo estos años, pues se vean abocadas a esta situación. El Consejo de Ministros de hoy se ve aumento del gasto, otros 20 y tantos millones de euros. Para los que se han marchado jóvenes, si quieren volver, que se les dará igual pues 2.000 euros o 1.000 euros, que alguno lo puede coger, pero el que esté bien trabajando con un buen puesto en Holanda o en el Reino Unido o en Alemania, les va a decir, oiga, ustedes. Pero bueno, el hecho es que es
una actitud demagógica, pero esos son otros 20 y tantos millones más al déficit, y así seguimos aumentando. Entonces nos encuentra con un señor que se llama Octavio Granados, que es un señor que hay que respetar muchísimo, porque es un hombre bastante coherente. El secretario de Estado de Seguridad Social, por lo menos ha hablado siempre desde su verdad y con bastante sentido común, y dice, ojo, las pensiones habrá que hacer algo, y las de viudedad. Bueno, él proponía una fórmula, no creo que esa fórmula sea la mejor. Bueno, pues sale la ministra Valerio, esta señora que entona muchísimo cuando habla, parece que se escucha, y le mete una bronca tremenda, y dice, aquí no va a pasar absolutamente nada, como diciendo, ojo, que estamos en campaña electoral, aquí a partir de junio o de mayo, lo que queráis, pero antes nada. Es decir, se ve cómo realmente todo es una impostura, todo es semi-mentira o mentira completa para engañar a unos incautos votantes que vayan más contentos a las urnas. Y claro, como ya nos ha pasado eso muchas veces, pues nosotros les advertimos, es nuestra obligación. Pues sí, esto es como en tu casa. O sea, todos sabemos que con el salario que tenemos no podemos hacer frente a todos los gastos que nos gustara, de lo que nos gustaría comprar. Al final, en el Estado sucede lo mismo. O sea, no se pueden tener las pensiones más altas y pensiones a todo tren, no se puede tener, en definitiva, todo. La economía decían que era la ciencia de administrar bienes y recursos escasos. Eso no se está haciendo en este país. Ahora mismo parece que somos un país de nuevos ricos, donde todo se puede, donde no hay dolor, más madera, aquello que decimos muchas veces de los hermanos Marx. Y el tema de las pensiones es un tema muy complicado, aquí lo hemos comentado en su momento. Es algo de lo que hace falta hacer una reflexión profunda y muy seria de qué sistema de pensiones tenemos y de qué manera queremos hacer frente al gasto que eso puede suponer. Y desde luego, subirlas, como comentábamos, simplemente vía decreto y que pague el que venga después, esa no es la solución. Una cosa será distinta es que las pensiones de viudedad, que son las personas más indefensas normalmente, yo no estoy de acuerdo con el señor Granados, pero sí le entiendo al señor Granados. Es decir, las dos cosas. Hombre, Veo que el señor Granados presenta alternativas, el hombre lo está viendo muy de cerca, y diga, pues habrá que buscar fórmulas, pero también digo que las pensiones de viudedad son las que no se debieran de tocar, o ir a otro fondo. Bueno, pero esto demuestra que no hay ningún plan, que lo que es todo es impostura. Eso es lo que a mí, que es lo que ha pasado desde el minuto 1 de la llegada del señor Sánchez al poder. Una máquina de decir mentiras o medias verdades, don Aurelio. No, yo creo que efectivamente todo es improvisación. A la hora de hablar de pensiones o de cualquier proyecto económico se está improvisando y se anda un poco pues a salto de mata, buscando efectos en todo ello, buscando efectos electoralistas. Claro, la ministra echa una bronca que es inconcebible entre dos altos cargos, sí, pues sí. ese espectáculo que montó una mujer que yo creo que se caracteriza por ese descaro a la manera a la hora de manifestarse, ¿no? Lo cierto es que al ciudadano, a la gente normal, al trabajador, cada vez se le está estrechando más el cerco. Yo creo que cada día tienen menos posibilidades de salir, pues porque no hay empleo, porque los salarios no pueden subir en la medida que la productividad de la empresa no lo permite. Los costos que decía don Carlos de producción son ya inasumibles, la energía sigue subiendo. En un país donde ya era muy cara, los impuestos, eso parece que no tiene límite, se le quiere dar otra vuelta de tuerca, ya no admite, la economía española ya no admite más impuestos, estamos pagando impuestos por todas partes. Creo que en todo esto hace falta un gobierno que planifique la economía, y esto que hablamos de las pensiones, las pensiones se resolverían en el momento que hubiera empleo. Y que, en fin, que este ejército de parados que hay, pues tuviese trabajo. Yo creo que con eso era suficiente, ¿no? Y todas estas ideas de la inmigración que puede resolverlo, todo eso lo que ha hecho, lo hemos visto, ha sido agravar la situación, porque hoy, pues, hay mucha gente en el paro, también inmigrantes, y muchos están marchando.
dar una pequeña cantidad, que es como una limosna, como incentivo para que se venga la gente que está trabajando fuera, vamos, eso me parece ridículo. Bueno, y además eso no se le ocurre ni al que asó la mantequilla. Y además la expresión. Irresponsable. Dele usted también, buenos ¿no? puestos de trabajo. Claro, me iban a Oiga, hacer, usted, o invierta más en ¿Se acuerdan ustedes cuánto hace que avanzamos que el sector del automóvil, ojo, 4 meses, 3 meses? Bien, les cuento lo siguiente. Ford Almusafes perderá el 35% de la producción de la Transit. La Transit Connect se va a México y Valencia perderá 400 empleos. Ojo, que no es España lo más perjudicado. En Alemania ya lleva 5.000 empleos perdidos la Ford. ¿Lo habíamos anunciado, o don Carlos? ¿Lo había escuchado usted aquí? Sí, desgraciadamente, vale, no. Sí. Ya me gustaría, hace varios meses. Ya me gustaría ni haberlo escuchado hace varios meses ni escuchar la noticia ahora. No, el camino es este, ¿no? Para nosotros el sector del automóvil es importantísimo, porque sin tener una fábrica propia de automóviles resulta que somos los mayores productores de automóviles, y además que se está haciendo muy bien porque hay una experiencia, los trabajadores conocen muy bien el sector. En ese sector sí que se puede decir que hay una productividad importante, que yo creo que esto viene a avalar lo que decimos de la capacidad del trabajador español. Cuando se dice es que es poco productivo, no es productivo porque tecnológicamente las empresas no están preparadas, pero cuando viene un sector como es el automóvil, que está, yo diría que totalmente en la punta, en el vértice de esa pirámide, vemos que el trabajador español produce muy bien, y yo creo que eso nos está salvando en cierta manera de que muchas fábricas no se desubiquen de nuestro país, ¿no? Pero todas estas ha sucedido también, está pasando en todo el mundo, pero el hecho de que en España se haya atacado de esta manera al gasoil, a la producción de vehículos de gasoil y demás, eso está acelerando una situación que ya de por sí posiblemente se iba a iniciar, pero la está acelerando, sin darnos cuenta además que estamos abonando una situación donde sabemos que la producción, por ejemplo, se dice el coche eléctrico, que eso todavía es una entelequia. Vamos a ver de dónde. Ahora en Valencia piensan sacar la energía del agua subterránea. Resulta que hace mucho tiempo que no llueve en Valencia, no saben de que se ha fallado ya eso. No pondrán desaladoras, como hizo la señora Narbona, que llenó el país de desaladoras que hoy son chatarra, cosas muy socialistas, ¿no? Bueno, lo que quería decir es que el automóvil, fabricar el automóvil eléctrico va a suponer una caída importantísima de los puestos de trabajo, porque es una tecnología que necesita mucha menos mano de obra, pero es tan importante que puede caer en un 40% el empleo en ese sector. En fin, quiero decir que hay que tener mucha prudencia a la hora de tocar a ese tipo de Yo también quería recordar, y lo hemos dicho también en esta mesa, que las grandes multinacionales se deslocalizan con una facilidad pasmosa. Creemos que una empresa que la vemos tan grande, superficies de construcción tremendas, que creemos que hay una maquinaria pesadísima y que eso es un monstruo muy difícil de cerrar o de quitar, a la vista de los hechos nos tenemos que remitir. O sea, son empresas que prácticamente de un día para otro se marchan, cogen sus máquinas y se van a la otra punta del globo sin el mayor de los problemas. La realidad es que decisiones políticas son las que influyen poderosísimamente en que estas compañías, que como bien decía don Aurelio, curiosamente aquí producimos pero no tenemos los centros de decisión, los centros de decisión están fuera. Pues cuando los centros de decisión están fuera son difícilmente además susceptibles de ser tocados por los gobiernos nuestros, de que sientan la presión del gobierno o de la propia sociedad. Son grandes compañías que están en los Estados Unidos o en Londres o donde sea y que les preocupa bien poco la situación del país, y que luego pues decisiones de este tipo, comentarios que hacen mucho daño en ese sentido, en el que al final las compañías de un día para otro se marchan y dejan no 500 puestos menos de trabajo, pero son 500 puestos más sus familias, que al final los vas multiplicando por una media de 3 y que cada uno saque el cómputo. Nosotros jugamos con datos y con información. Lo que piensan los empresarios, pues hay una estadística, el 48% de los empresarios españoles cree que las cosas van a peor, y el 67% califica muy negativo el impacto de la política en los negocios. Es decir, que esto que estamos diciendo es lo que usted pueda escuchar con cualquier empresario.
Pero vamos a cambiar de tema con una noticia, yo creo, positiva, ¿no? He leído los datos que daba la señora Pescador, concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Santander, sobre el Ayuntamiento santanderino. Y a tenor de los datos, esto es, por mucho que pueda decir la oposición, pero es que estos son datos, se puede decir que la situación económica del Ayuntamiento de Santander es modélica. Y lo voy a decir. El Ayuntamiento de Santander ha tenido casi 29 millones de superávit, 28,7 en el 2018. Con las empresas públicas puede llegar a un superávit de 30, lo que va a servir para nuevas inversiones. El remanente de tesorería es de 48,7 millones. Les puedo aportar más datos. Paga en 15, 17 días aproximadamente. Esto es el buen funcionamiento de una administración. Pero hoy, y no es por poner, voy a poner la otra cara de la moneda, y no voy a culpar todo a los políticos, porque yo creo que el problema de las comunidades autónomas tiene mucho que ver el Estado porque no manda dinero. Pero hoy saca el diario Montañés un buen reportaje que sitúa a Cantabria la última de las comunidades que más tarda en pagar, 77 días de media. ¿Cuánto tarda a pagar Galicia? Que es la primera, 16 días. País Vasco, 18. Es verdad que esto es una media, porque en Cantabria hay algunos servicios que pagan en 19 días, pero está la sanidad que pone aquí 99 más alguno más que me supongo. Bueno, pues aquí tenemos cara y cruz de una gestión, y todavía salen los grupos de la oposición que van a decir, criticando estos datos del ayuntamiento, que si no sé qué, que si hay... Oiga, pues esto es intervención. Y los que podemos tener facturas con el ayuntamiento sabemos lo que tardamos en pagar, lo que tardamos en cobrar. Esto hay que decirlo. No, esto hay que decirlo, porque es que esto es como la vida misma, ¿no? Don Carlos. Bueno, yo no le voy a quitar ni mucho menos mérito a la corporación municipal del ayuntamiento. No, también hay que decir que los ayuntamientos están todos mucho más saneados. Por eso digo que hay que ponerlo, no vamos a poner solo, pero sí algo habrán tenido que hacer, el haber bajado la deuda tanto. Me imagino que sí, pero también lo que quiero poner en solfa la situación que tienen los ayuntamientos en todo el país. O sea, la capacidad que tiene de gasto un ayuntamiento es muy inferior a la que puede tener una comunidad autónoma. El ayuntamiento está mucho más sometido al control presupuestario de lo que pueden estar las propias comunidades autónomas. De ahí viene mucho la situación de superávit que tienen, no solo sino muchos ayuntamientos, y la situación precisamente de gran déficit que tienen las comunidades autónomas. Y en cuanto a lo de las facturas, yo simplemente lo dejo encima de la mesa, pero es un dato. Mirar quién está detrás de cada una de esas consejerías. Sí, porque hay diferencia. Desde el punto de vista político, también eso es interesante, poner encima de la mesa qué consejerías tardan más y tardan menos en pagar y qué responsable político está detrás de cada una de ellas. Cada factura, cada día que tarda una factura en cobrarse de la administración es un dolor de cabeza y una preocupación, y lo digo por experiencia, para el pequeño empresario. Incluso para el grande, porque hay algunas que van a ser de carne, no digo en este caso, que puedan también tener problemas. Esta es la auténtica realidad y de la que hay que hablar, porque es que estamos hablando de todo lo que no hay que hablar en Cantabria y en España, y de lo importante no se habla, don Aurelio. No, es efectivamente el volumen, el consumo, la incidencia del consumo que puede tener el gobierno, la comunidad sobre una empresa es muy importante, no digamos en sanidad, ¿no? Y el hecho de pagar con los retrasos que lo viene haciendo muchas veces supone que sea imposible hacer contratos con ellos, porque la financiación hoy en la pequeña empresa no puede financiar a un gobierno, y eso hace imposible la relación comercial en muchos casos entre empresas y gobierno. Y esto que dicen es cierto, muchas veces es la actitud personal de quien está detrás de una consejería. Hay consejerías y entes que vienen esta media del gobierno de Cantabria que pagan muy bien, pagan 20 y pocos días. Es decir, pero lo que sale luego es que lo destroza la media de sanidad. Claro. Pero detrás de todo esto, también hay que decirlo, por eso yo creo que no quiero en esto culpar, de verdad, lo digo con sinceridad, la culpa a todos los políticos, porque yo me supongo que querrán pagar rápido. Por lo tanto, quedan librados en total. Pero sí tengo que decir que esto lo que oculta es la inviabilidad de la autonomía a medio plazo. Sí, es que lo que nadie se atreve a decir a 5 o a 6 años. Bueno, no sé si ha habido algún economista que has traído a nadie que lo habrá dicho,
Creo que pero si es que esto es de sentido común. Aguantar la sanidad en Cantabria es un calvario. Por eso me supongo que la señora consejera tiene que sufrir muchísimo, si yo lo entiendo. Y esta, el anterior y la anterior. Aquí, por lo tanto, nos estamos haciendo trampas con el solitario. O se da más financiación y más responsabilidad, o se acortan gastos de las autonomías y se hacen más pequeñas las autonomías, y el número de funcionarios y el número de altos cargos, etcétera, etcétera, para poder tener la sanidad. El fondo de la cuestión es ese, cosa que no ocurre en los ayuntamientos, al margen de que hay ayuntamientos muy bien gestionados, don Aurelio. Aquí tenemos además una autonomía que está muy poco considerada por parte del gobierno central. O sea, si hay que discriminar a alguien, siempre resulta que somos nosotros los discriminados, pero en todos los órdenes. Yo recuerdo cuando se hizo y cuando hicieron las transferencias de la sanidad, estaba entonces el presidente era Martínez y eso. Yo recuerdo el sector sanitario, médico, los profesionales echaban las manos a la cabeza. De acuerdo perfectamente. Decían, en el momento que esto pase a la comunidad, esto puede ser un desastre. Bueno, yo creo que no se equivocaron mucho, porque la sanidad ha ido cayendo y sigue cayendo, y hoy si se está manteniendo es en buena medida por parte del esfuerzo personal de los profesionales, de médicos y demás, que en muchos casos están supliendo con esfuerzo esas carencias. Y quería apuntar un poco lo que usted decía respecto al Ayuntamiento de Santander, la economía. Yo creo que la responsable de la economía, González Pescador, yo creo que ha hecho casi se puede decir que milagros con la economía del ayuntamiento, porque con un presupuesto de poco más de 200 millones hacen muchas obras, generan actividad. Y, es el ente más inversor de Cantabria, más que el propio gobierno. Y aunque se les haga muchas críticas, porque es toda la oposición que hace mucho ruido, hay que reconocer que aquí tenemos un buen gobierno. Lleva bien la economía, lleva bien la gestión de obras, rectifica cuando consideran que deben hacerlo. Y creo que hoy no hay ninguna posibilidad de cambio si se quiere que esto siga funcionando. Un minuto. No, yo solamente quería dejar una reflexión en el aire sobre el tema de la sanidad y el tema de las comunidades autónomas. Cantabria es una comunidad muy pequeñita, pero imaginemos, en Cantabria al final, antes cuando existía un servicio nacional de salud, había hospitales de referencias y hacía que cuando tú tuvieras una patología muy concreta, muy específica, no se te tuviera que tratar en Cantabria. Aquí, por ejemplo, éramos hospital de referencia en cuestiones del corazón. Sí, seguimos, yo creo, siendo. Sí. Pero esos hospitales de referencia han ido, aunque existen sobre el papel, han ido desapareciendo. Es lógico y normal que cada comunidad autónoma lo que quiera es tener todos los servicios en su propia comunidad. Para una grandes comunidades con muchos recursos económicos o que son muy grandes, pues es más fácil asumir todas esas responsabilidades desde el ámbito sanitario. Sin embargo, para nosotros es un plus adicional de coste inaudito y muy grande que tenemos que ir soportando. Pues vamos a despedirnos. Sí, a los malecones de la Magdalena. Eso va muy bien porque la gente está totalmente a favor de los mismos. Y claro, ahora los que han hecho toda esta movida quieren echar la culpa a otros de que no haya arena. Pero ahora ya la gente está clara por la calle y lo dice, pero bueno, a ver si se termina esta obra. Y ya lo veníamos diciendo. Don Aurelio, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, gracias. Don Carlos, no tenemos tiempo para más. Vale. A ustedes, paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.